Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros. No es fácil acabar con una dictadura en Venezuela. Tenemos allí a un dictador parado encima de la mayor reserva petrolera del mundo. Y aparte de ello, de ser ciertos los señalamientos hechos por los diferentes organismos de seguridad del mundo, el régimen manejaría uno de los carteles de las drogas más importantes que existen hoy en la tierra. Y un régimen así no se va a ir de la noche a la mañana, no simplemente van a hacer un conteo de votos y van a entregar el poder para luego tener que ir a enfrentar a los jueces e irse a la cárcel. Eso sencillamente no va a ocurrir, no va a ser así de simple. Por ello, el problema de Venezuela es un problema de Colombia, también que debe enfrentarse con estrategias de largo aliento, sobre todo en su aspecto de la crisis humanitaria que se genera. Por ahora, las palabras de apoyo a la comunidad venezolana vienen del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y también de parte del gobernador de Antioquia. Y estas palabras son muy importantes, son palabras de apoyo cruciales para la comunidad de Venezuela en nuestro país en uno de sus momentos más críticos. Te dejamos con las palabras de Federico Gutiérrez y con las palabras del gobernador de Antioquia. Pero lo más importante de este tema es: ¿y tú qué piensas? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita de las notificaciones y nos vemos en la próxima. El gobernador y yo hemos tomado la decisión de invitar a la ciudadanía, invitar a los hermanos venezolanos también que viven en nuestra ciudad, en nuestro departamento, para que así como lo ha hecho María Corina y en símbolo de apoyo de parte nuestra al pueblo venezolano, que nos encontremos en la plazoleta de la Alpujarra, entre estos símbolos, para que a partir de las 10:30 de la mañana del próximo miércoles 7 de agosto nos encontremos a hacer un llamado por la libertad, por la democracia, para rechazar el régimen, para rechazar el horror, para rechazar lo que están haciendo en contra de los manifestantes justamente en Venezuela, que lo que buscan es libertad. Algunos dirán: ¿qué tiene que estar haciendo un gobernador de Antioquia y un alcalde hablando del tema de Venezuela? Tenemos mucho que decir, porque resulta que en Antioquia hay 350.000 venezolanos, de ellos 240.000 en Medellín. Ya el 10% de la población de Medellín es población migrante venezolana, y los dos somos testigos. Las dificultades tan duras que vive el pueblo venezolano cuando tienen que huir de un país por culpa de una dictadura. Invitamos a los antioqueños, a los venezolanos que tienen ya vocación de permanencia en nuestra ciudad, a que nos acompañen el próximo miércoles a partir de las 10:30 de la mañana para manifestarnos en favor de la libertad de ellos, de sus coterráneos que entregan su vida en favor de esta causa y en contra del régimen. Nosotros hoy no solo nos estamos solidarizando con Venezuela, sino que además le queremos decir al mundo entero que Antioquia también es Colombia, y que desde Antioquia no somos cómplices con la dictadura de Maduro.